Hola amigos, bienvenidos a su canal México Avanza. De favor les pedimos dejar un like, comentario y suscribirse. Les traemos las noticias más relevantes de México. Con ese dicho, gracias y disfruten. García Luna sentenciado a 38 años en prisión. Sigue Calderón. La reciente sentencia de 38 años de prisión dictada contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, ha marcado un hito en la política y la justicia del país. García Luna fue encontrado culpable de múltiples delitos, incluidas las acusaciones de haber colaborado con cárteles de la droga mientras ocupaba un cargo de alta responsabilidad en la administración de la seguridad pública. Este fallo no solo representa un pequeño triunfo para el sistema judicial mexicano, sino que también plantea preguntas importantes sobre el legado del gobierno de Calderón y el impacto de la corrupción en las instituciones del Estado. Contexto de la sentencia. García Luna fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y enfrentó un juicio que reveló detalles escalofriantes sobre la colusión entre la policía y el crimen organizado en México. Durante su mandato, García Luna fue una figura clave en la estrategia de guerra contra las drogas de Calderón, implementando tácticas agresivas contra los cárteles. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio sugieren que, a espaldas de estas operaciones, García Luna había estado en contacto y en complicidad con algunos de los cárteles que pretendía combatir. La sentencia dictada por un tribunal en Nueva York no solo resalta la culpabilidad de García Luna, sino que también lanza sombras sobre el entorno político de la época. ¿Hasta qué punto Calderón y su administración estaban al tanto de estas actividades? ¿Se trató de un caso aislado de corrupción o existió un patrón más amplio en el gobierno que permitía la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado? El legado de Felipe Calderón. El gobierno de Felipe Calderón ha sido objeto de intenso escrutinio desde su inicio. La estrategia militarizada adoptada para combatir al narcotráfico resultó en un aumento de la violencia en muchas regiones de México, lo que disparó las tasas de homicidio y creó una crisis humanitaria sin precedentes en algunas áreas del país. A medida que emergen más detalles sobre la corrupción en las filas de la administración, el legado de Calderón se complica. ¿Cómo podría responder Calderón a estas acusaciones ahora que una de las figuras más cercanas a él ha sido condenada? Hasta ahora, el expresidente ha defendido su gestión, argumentando que su estrategia fue necesaria para enfrentar un problema sistémico. Sin embargo, el tono de esta defensa puede verse debilitado por la evidencia que sugiere que quienes estaban al mando de su política de seguridad también podían estar desviando los recursos y abusando de su poder. La corrupción en el sistema mexicano. La sentencia de García Luna también pone de relieve la corrupción que ha caracterizado a muchas instancias del gobierno mexicano. Durante años, el pueblo mexicano ha sido testigo de cómo el narcotráfico se infiltra en las instituciones, no solo a través de la compra de funcionarios, sino también mediante el uso de poderosos nexos con las Fuerzas Armadas y la policía. En este contexto, la condena del exsecretario de Seguridad se convierte en un grano de arena dentro de un desierto de impunidad. El hecho de que García Luna haya sido arrestado y sentenciado en Estados Unidos destaca la importancia de contar con un sistema judicial que opere sin temor a represalias y detalla una crítica a la justicia mexicana, que frecuentemente se ve impotente ante la corrupción endémica. Muchos se preguntan si esta sentencia será suficiente para motivar una transformación real en la gestión de la seguridad en México o si se quedará como un caso aislado en un mar de impunidad. Implicaciones para el futuro. La pregunta ahora es, ¿qué significará esto para la política mexicana en el futuro? La condena a García Luna podría representar un punto de inflexión. Por un lado, es un fuerte mensaje contra la corrupción y puede contribuir a recuperar la confianza en las instituciones. Por otro lado, existe el riesgo de que se convierta en un uso político de la justicia, donde los culpables se convierten en chivos expiatorios para desviar la atención de una red de complicidades que podría incluir a más figuras en la administración de Calderón y otros gobiernos. Además, la condena también plantea una cuestión sobre la seguridad pública en México. La guerra contra las drogas ha dejado una herencia de violencia que ha afectado a miles de mexicanos, incluidos muchos inocentes. La sociedad ahora enfrenta la tarea de reconstruir sus instituciones y restablecer la paz en un país desgarrado por la violencia. Los organismos de seguridad deberán pasar por un proceso de limpieza y reforma profunda si se desea restaurar la confianza social en el sistema. Conclusiones. La sentencia de Genaro García Luna es un recordatorio contundente de las fallas sistémicas en el sistema de justicia de México y la corrupción que ha plagado al país durante décadas. Pero más allá de ser un caso individual, esta condena obliga a una reflexión crítica sobre el legado del gobierno de Calderón y plantea interrogantes sobre el camino hacia la verdadera justicia y la rendición de cuentas en México. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir respuestas y asumir un papel activo en la demanda de transparencia en el gobierno y sus instituciones. La lucha contra la corrupción es multifacética y requiere un compromiso colectivo de la sociedad, así como de sus líderes. La sentencia de García Luna podría marcar un nuevo comienzo o,
si los patrones de corrupción no se enfrentan con rigor, simplemente una repetición de la historia. La decisión está en manos de todos aquellos que anhelan un futuro más justo y seguro para México.